Bienvenidos nuevamente. En el episodio de hoy, profundizaremos en la historia de los hijos de Ismael, uno de los legados más fascinantes y a menudo pasados por alto en la Biblia. ¿Alguna vez se ha preguntado sobre el papel de Ismael y sus descendientes? Aunque no fueron parte del pacto divino primario con Abraham, el legado de Ismael es de resiliencia, fortaleza e influencia profunda que se extiende a lo largo de los siglos, impactando el curso de la historia en formas que pueden sorprenderlo. Únase a nosotros mientras exploramos cómo se cumplieron las promesas de Dios a Ismael y cómo sus descendientes, los ismaelitas, se convirtieron en una fuerza en la historia bíblica, influyendo en el comercio, las guerras y las relaciones con otras naciones. Descubrirá que incluso aquellos que parecen estar al margen de la narrativa bíblica principal siguen siendo parte del plan más grande de Dios. Esta historia es un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios y su capacidad para traer bendiciones a todos, independientemente de su posición en la gran narrativa. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en nuestro canal o si has estado disfrutando de estas exploraciones bíblicas, no olvides presionar el botón de suscripción. Asegúrate de dejar un me gusta si disfrutas este video, deja tus pensamientos y preguntas en los comentarios y compártelo con tu grupo de la iglesia, tu familia y tus amigos para que todos podamos crecer juntos en la comprensión de la palabra de Dios. Esto es, verdad única. Ahora, profundicemos en el extraordinario legado de los hijos de Ismael. Al concluir este recorrido por la historia de Ismael y sus descendientes, recordamos la increíble fe y fidelidad de Dios. La vida de Ismael es una prueba de que Dios nunca abandona sus promesas, ni siquiera a quienes parecen estar al margen. El legado de Ismael nos muestra que, sin importar nuestro lugar en el gran esquema, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Llenos de propósito y promesa, los ismaelitas desempeñaron un papel importante en la historia, y su historia nos recuerda que las bendiciones y el cuidado de Dios se extienden mucho más allá de lo que inicialmente podemos ver o entender. ¿Has oído hablar de los hijos de Ismael? Aquellos que, aunque no formaban parte de la promesa divina hecha a Abraham, recibieron una bendición especial de Dios. La historia de Ismael y sus descendientes está marcada por desafíos, logros y un legado que abarca siglos, impactando la historia bíblica y más allá. Prepárate para conocer a uno de los pueblos más intrigantes de la Biblia, los ismaelitas. Descendientes directos de Ismael, el primogénito de Abraham, no solo cumplieron las profecías sobre ellos, sino que dejaron una profunda huella en el comercio, las guerras y las relaciones con otras naciones. Lo que ellos representan va mucho más allá de lo que puedas imaginar al escuchar su nombre por primera vez. Al final de esta historia, comprenderás que el legado de Ismael es una poderosa lección sobre las promesas de Dios. Desentrañemos juntos este misterio y comprendamos que incluso aquellos que no son los principales elegidos tienen un papel fundamental en los planes de Dios. La historia de Ismael comienza con una promesa. Abraham, el patriarca de las naciones, fue bendecido por Dios con la promesa de ser padre de un gran linaje. Sin embargo, antes de que naciera su hijo prometido, Isaac, Abraham tuvo un hijo con Agar, su sierva egipcia. Este hijo, Ismael, fue el resultado de una solución humana al problema de la infertilidad de Sara, la esposa de Abraham. Pero Dios tenía planes para Ismael que iban mucho más allá de las expectativas de su madre y su padre. Aunque Ismael no era el heredero del pacto de Dios con Abraham, recibió una bendición única. Dios prometió que Ismael sería padre de 12 príncipes y que de él vendría una gran nación. A menudo se subestima la importancia de Ismael y sus descendientes, los ismaelitas, pero ellos desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la historia bíblica y en la formación de varias naciones. Pero, ¿quiénes eran estos ismaelitas? ¿Cómo se relacionaban con otros pueblos, especialmente con los israelitas, sus primos? ¿Y qué papel desempeñaron en la historia del pueblo de Dios? A lo largo de este video, nos sumergiremos en estas preguntas y exploraremos el legado espiritual e histórico que dejaron los descendientes de Ismael. La Biblia nos da una idea de los ismaelitas en momentos cruciales de la narración. Eran comerciantes y guerreros nómadas, y quizás lo más famoso, fueron quienes compraron a José, el hijo de Jacob, y lo vendieron como esclavo en Egipto, cambiando para siempre el curso de su vida y la historia de Israel. Entendamos entonces cómo la promesa hecha a Abraham también se extendió a Ismael.
cómo los ismaelitas se convirtieron en una fuerza importante en el mundo antiguo y qué nos enseña la Biblia a través de este fascinante linaje. Y antes de continuar, si te gusta explorar los misterios de las Escrituras, suscríbete al canal. Es gratis y cada nuevo conocimiento puede ser una bendición para tu vida. Profundicemos en el papel y el legado de los descendientes de Ismael, comenzando con la promesa que dio origen a este linaje y siguiendo su recorrido a través de la historia bíblica y sus implicaciones espirituales. La historia de Ismael comienza incluso antes de su nacimiento, en una trama cautivadora que gira en torno a Abraham, Sara y Agar, y que revela mucho sobre la naturaleza de la fe y la confianza en las promesas de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, le prometió que sería el padre de una gran nación, a pesar de que su esposa Sara era estéril y ambos eran de edad avanzada. El tiempo pasaba y la promesa de un hijo aún no se había cumplido. Sara, dominada por la impaciencia y la duda, le propuso a Abraham tener un hijo con Agar, su sierva egipcia. Aunque esa no era la manera en que Dios había planeado cumplir su promesa, Abraham aceptó la sugerencia y Agar concibió. Este momento marca el comienzo de la historia de Ismael, quien, incluso antes de nacer, llevaba sobre sus hombros el peso de ser el resultado de un intento humano de ayudar a Dios en su plan. La relación entre Sara y Agar pronto se deterioró. Después de que Agar quedó embarazada, Sara se sintió despreciada y en un momento de ira, trató a Agar con dureza. La tensión entre las dos mujeres hizo que Agar huyera al desierto. Fue allí, sola y desamparada, donde el ángel del Señor se le apareció con un mensaje sorprendente. Dios no solo consoló a Agar, sino que también le dio una promesa para su hijo Ismael. Él sería el padre de una gran nación. Además, el ángel proféticamente describió a Ismael como un asno salvaje, libre e indómito, con su mano contra todos y la mano de todos contra él. Nació Ismael, y durante muchos años fue el único hijo de Abraham. Durante ese tiempo, Abraham amó a su primogénito y posiblemente creyó que podría ser el heredero de la promesa divina. Sin embargo, cuando nació Isaac, como Dios había prometido, la dinámica familiar cambió drásticamente. Sara, al ver a Ismael jugando con Isaac, le pidió a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo. La petición preocupó a Abraham, pero Dios le instruyó que obedeciera, asegurándole que aunque Isaac era el heredero del pacto, Ismael también sería bendecido y se convertiría en el padre de una gran nación. Génesis 21, 12 al 13. La historia de Ismael presenta una serie de contrastes. Él no era el hijo de la promesa, pero aún así era bendecido. Fue expulsado de la casa de Abraham, pero Dios no lo abandonó. Cuando Agar e Ismael fueron enviados al desierto, parecía que su destino era la muerte. Sin embargo, en un momento de desesperación, cuando el agua se acabó y Agar, incapaz de ver morir a su hijo, se alejó para llorar, Dios intervino una vez más. El ángel del Señor llamó a Agar, animándola a no tener miedo, porque Dios había escuchado el clamor de Ismael y le mostró un pozo de agua en el desierto. Esta escena no solo demuestra la compasión de Dios, sino también su fidelidad a sus promesas, incluso a aquellos que no estaban directamente en el centro del plan de salvación que estaba orquestando. A través de Isaac, Ismael creció en el desierto, se convirtió en arquero y estableció su vida en el desierto, la tierra de lo paranormal. Ismael se casó con una mujer egipcia y, tal como Dios lo había prometido, tuvo 12 hijos que se convirtieron en príncipes de sus propias tribus. Estos descendientes formaron lo que la Biblia llama los 12 príncipes de Ismael. Estas tribus se extendieron por toda la región del desierto de Arabia y llegaron a ser conocidas como los ismaelitas. Aunque las Escrituras no brindan muchos detalles sobre la vida personal de Ismael, su influencia se ve en varios momentos cruciales de la historia bíblica, especialmente a través de sus descendientes. A menudo se describe a los ismaelitas como nómadas que habitaban el desierto y vivían una vida de pastoreo y comercio. No tenían un hogar fijo, sino que estaban en constante movimiento, liderando caravanas a través del vasto desierto. Esta característica nómada se alinea con la profecía de que Ismael viviría en desacuerdo con sus hermanos. Eran un pueblo independiente, resistente a la dominación de otras naciones y conocido por su capacidad de sobrevivir en condiciones duras y áridas. Los ismaelitas juegan un papel importante en uno de los episodios más conocidos del Antiguo Testamento, la venta de José, cuando los hermanos de José,
llevados por la envidia, decidieron deshacerse de él. Inicialmente planearon matarlo. Sin embargo, al ver que se acercaba una caravana de ismaelitas, Judá propuso venderlo como esclavo. Los ismaelitas, que iban de camino a Egipto, compraron a José y se lo llevaron consigo. Génesis 37, 2 al 28. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en la vida de José, pues fue en Egipto donde ascendió de esclavo a gobernador, salvando a su familia y a todo Egipto de una hambruna devastadora. Aunque este incidente retrata a los ismaelitas como simples traficantes de esclavos, también demuestra cómo el linaje de Ismael influyó, aunque sea indirectamente, en el curso de la historia de Israel. Además de su papel en el comercio de esclavos, los ismaelitas también eran conocidos por sus caravanas comerciales, que transportaban perfumes, especias y otros bienes valiosos a través del desierto. Desempeñaban un papel crucial en el comercio entre Oriente y Egipto, actuando como importantes intermediarios para el flujo de mercancías. Esta posición destacada en el comercio permitió a los ismaelitas convertirse en una fuerza significativa en la economía de la época, lo que reforzó aún más la promesa de Dios de que Ismael sería el padre de una gran nación. Sin embargo, la relación entre los ismaelitas y los israelitas no siempre fue pacífica. Aunque eran descendientes del mismo padre, Abraham, sus historias estuvieron marcadas por rivalidades y conflictos. La disputa entre Isaac e Ismael parece haberse perpetuado en generaciones posteriores, ya que las tribus de Ismael se opusieron a menudo a las tribus de Israel. Esta tensión puede verse como una continuación de la profecía sobre Ismael de que su mano estaría contra todos y la mano de todos estaría contra él. La rivalidad entre estos dos pueblos también simboliza el conflicto más amplio entre las promesas de Dios y los intentos humanos de controlar el destino, como fue el caso del nacimiento de Ismael. Sin embargo, la historia de los descendientes de Ismael no se limita al contexto bíblico. En la tradición islámica, Ismael es considerado el antepasado directo de los árabes, y su importancia es central en la genealogía que conduce al profeta Mahoma. Según la tradición islámica, Ismael y su madre Agar se establecieron en la Meca, y allí Dios reveló el agua del pozo de Samsam, que se convirtió en un lugar sagrado para los musulmanes. La conexión entre Ismael y el Islam ofrece una perspectiva diferente sobre sus descendientes, mostrando cómo la promesa hecha a Abraham de que Ismael sería el padre de una gran nación se cumplió de maneras que van más allá del alcance de la narrativa bíblica tradicional. A lo largo de las Sagradas Escrituras encontramos también profecías concernientes a los ismaelitas. El versículo que describe a Ismael como un hombre de aspecto asno salvaje puede interpretarse como una metáfora de la feroz independencia y el espíritu libre que caracterizaban a su linaje. Sería un pueblo difícil de controlar, que viviría al margen de la gran civilización, manteniendo su autonomía y resistiendo cualquier intento de dominación. Esta imagen de los ismaelitas como un pueblo fuerte y resistente resuena a lo largo de la historia, pues sobrevivieron durante siglos en un entorno difícil y prosperaron como nómadas y comerciantes. Espiritualmente, la historia de Ismael nos enseña que, a pesar de los conflictos que surgieron, las promesas de Dios a Ismael se mantuvieron firmes. Estaba destinado a convertirse en el padre de una gran nación, y esto se cumplió de muchas maneras. Los ismaelitas prosperaron como comerciantes, pastores y guerreros. Se extendieron por vastos desiertos y se ganaron una reputación por su capacidad de sobrevivir en entornos difíciles y su fuerte sentido de independencia. Su resiliencia es un testimonio de la fidelidad de Dios a Ismael, aunque él no era el heredero principal del pacto. Reflexionar sobre el legado de Ismael nos ayuda a entender el carácter de Dios. Sus promesas siempre se cumplen sin importar la situación. Aunque Ismael no era el hijo a través del cual vendría la promesa mesiánica, Dios honró su compromiso con Abraham al bendecir grandemente a los descendientes de Ismael. Esto nos enseña que el amor y las bendiciones de Dios son para todas las personas, no solo para quienes están en el centro de su plan redentor. La vida de Ismael nos anima a ampliar nuestra perspectiva sobre cómo actúa Dios. Si bien a menudo esperamos actos grandiosos y visibles, la historia de Ismael muestra que Dios también trabaja en silencio, bendiciendo a quienes parecen estar al margen. Al final, el viaje de Ismael nos invita a ver el plan de Dios de una manera más amplia e inclusiva. Las promesas hechas a Ismael, junto con el cuidado que Dios le brinda,
revelan que hay espacio para todos en su plan soberano. Incluso si alguien no está en el centro del pacto, aún puede experimentar el amor, la misericordia y la provisión de Dios. La historia de Ismael nos recuerda que debemos confiar en las promesas de Dios, sabiendo que Él las cumple en su sabiduría, aun cuando no entendamos completamente cómo. Si este mensaje te ha parecido interesante, no olvides suscribirte a nuestro canal. Mantente conectado para explorar más de estas poderosas historias que muestran cómo las Escrituras pueden transformar nuestra vida espiritual. Que Dios siga revelándote sus verdades a medida que profundizas en su palabra. La historia de Ismael y sus descendientes es un hermoso reflejo de la fidelidad de Dios. Nos desafía a pensar en la complejidad de las relaciones humanas y el amplio alcance del plan divino de Dios. La vida de Ismael, desde su nacimiento hasta el establecimiento de su linaje, está llena de momentos de rechazo, tensión y bendiciones inesperadas. Cuando hacemos un zoom y consideramos el panorama general, vemos que la historia de Ismael revela verdades profundas sobre la soberanía de Dios, la complejidad de los lazos familiares y cómo sus planes trascienden a un solo grupo o nación. En el centro de la historia de Ismael se encuentra la promesa que Dios le hizo a Abraham de que sería el padre de muchas naciones. Si bien Isaac suele ser el centro de este pacto, la bendición que Dios le extendió a Ismael nos muestra que su gracia va más allá de un solo linaje. En su sabiduría y justicia, Dios se aseguró de que Ismael también fuera el padre de una gran nación. Esto nos enseña que Dios no se olvida de quienes parecen marginados de su plan central. En cambio, los incluye en su gracia, cumpliendo sus promesas de maneras que quizás no esperemos, pero que aún así tienen un profundo impacto. La vida de Ismael, como hemos explorado, está marcada por la tensión entre ser aceptado y rechazado. Era el primogénito de Abraham, pero no el hijo de la promesa primaria. Su padre lo amaba, pero Sara lo rechazó. Él y su madre, Agar, fueron enviados al desierto, pero en lugar de ser el final de la historia de Ismael, este exilio se convirtió en el punto de partida de un nuevo capítulo. Dios convirtió el desierto en un lugar de provisión, apareciendo ante Agar e Ismael para salvarlos y reafirmar su promesa de que Ismael sería el padre de 12 príncipes y de una gran nación. Este acto de misericordia divina nos recuerda que Dios nunca abandona a su pueblo, ni siquiera en los desiertos más duros de la vida. A lo largo de su vida, Ismael desarrolló la fuerza y la resiliencia necesarias para prosperar en el desierto. Al transmitir estas cualidades a sus descendientes, los ismaelitas se hicieron conocidos por su adaptabilidad, resiliencia y capacidad para prosperar en condiciones difíciles. Vivían como nómadas, pastores y comerciantes, y desempeñaban un papel importante en las rutas comerciales entre Oriente y Egipto. Este estilo de vida nómada fue el cumplimiento de la profecía de que Ismael sería como un asno salvaje, libre y sin domar. Su independencia y resistencia al control externo fueron características de su legado, que resonó a través de las generaciones, tal como Dios había predicho. Sin embargo, no podemos ignorar los conflictos entre los descendientes de Ismael y los de Isaac. Aunque compartían un ancestro común, las tensiones entre ismaelitas e israelitas aparecieron repetidamente a lo largo de la historia bíblica. Este conflicto refleja la separación inicial entre Ismael e Isaac, una división que se consolidó cuando Abraham despidió a Ismael y Agar. Si bien esta separación sentó las bases para dos pueblos distintos, cada uno siguiendo su propio camino, también preparó el terreno para las tensiones entre ellos. La rivalidad entre los ismaelitas y los israelitas puede verse como una metáfora de las luchas más amplias que surgen cuando diferentes grupos compiten por el reconocimiento y el espacio en el plan de Dios. Pero incluso en medio de estas tensiones, las promesas de Dios a Ismael e Isaac siguen siendo verdaderas. Ismael no heredó el pacto mesiánico, pero sí recibió la bendición de convertirse en el padre de una gran nación. Los 12 príncipes que engendró se extendieron por el desierto de Arabia, y su legado es un testimonio de la fidelidad de Dios. Las promesas de Dios no están limitadas por las divisiones humanas. Él cumple su palabra con todos aquellos a quienes les hace promesas, independientemente del papel que desempeñen en la narrativa central. Si analizamos el legado de Ismael, vemos que fue mucho más que una figura secundaria en la historia de Abraham.
Sus descendientes tuvieron un impacto duradero en Oriente Medio y más allá. La tradición islámica incluso sostiene que Ismael es el antepasado de los árabes, lo que lo vincula directamente con el surgimiento del Islam. Esta conexión demuestra cómo las promesas de Dios pueden extenderse mucho más allá de lo que inicialmente esperamos. La bendición de Ismael no fue solo para sus descendientes inmediatos, sino también para un linaje que llegó a ser central para una de las principales religiones del mundo. Esto nos muestra la inmensidad del plan de Dios, que siempre excede nuestra limitada comprensión. Reflexionar sobre la vida de Ismael nos anima a ver la lección espiritual que su historia nos ofrece. En primer lugar, la vida de Ismael nos recuerda que, incluso cuando nos sentimos marginados, Dios tiene un plan para nosotros. Aunque Ismael fue expulsado de la casa de Abraham, Dios nunca lo abandonó. Él proveyó de agua a Ismael y Agar en el desierto y reafirmó su promesa de convertir a Ismael en el padre de una gran nación. Esto nos asegura que incluso en nuestros momentos más difíciles, Dios está allí, cumpliendo sus promesas y sosteniéndonos. La historia de Ismael también nos desafía a repensar cómo entendemos la bendición y la promesa. Aunque Ismael no fue elegido para llevar el pacto mesiánico, aún así fue profundamente bendecido. A veces podemos pensar que si no estamos en el centro del plan de Dios, no somos importantes. Pero la vida de Ismael nos enseña que Dios tiene bendiciones para todos y que cumple sus promesas de maneras únicas. Puede que Ismael no haya estado en el centro del pacto de Abraham, pero aún así cumplió un papel crucial en el plan divino, y sus descendientes siguen teniendo un impacto en la actualidad. Por último, la historia de Ismael nos impulsa a reflexionar sobre cómo manejamos a los rivales, las rivalidades y los conflictos. Las tensiones entre Ismael e Isaac y sus descendientes reflejan conflictos más amplios entre pueblos que comparten raíces pero toman caminos diferentes. Sin embargo, el hecho de que Dios haya bendecido a ambos linajes nos enseña que su voluntad no es perpetuar la división, sino lograr la reconciliación y el entendimiento mutuo. Si bien las tensiones entre los descendientes de Ismael e Israel eran reales, la bendición de Dios sobre ambos demuestra que hay lugar para todos en su plan. Podemos aplicar esta lección a nuestras propias relaciones, esforzándonos por lograr la paz y el entendimiento, sabiendo que todos somos parte de la creación de Dios. En conclusión, la historia de Ismael es un recordatorio de la inquebrantable fidelidad de Dios. Muestra que Él cumple sus promesas a todos, incluso a aquellos que parecen estar al margen. Las bendiciones de Dios se extienden a todos los que forman parte de su plan, y la vida de Ismael es un testimonio de esta verdad. Su historia también nos llama a confiar en Dios en todas las circunstancias, sabiendo que incluso cuando las cosas no salen como esperamos, Dios sigue trabajando para cumplir sus promesas en nuestras vidas. Que como Ismael, vivamos con la seguridad de que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles, y que sus promesas siempre se cumplirán. Si este mensaje te ha llamado la atención, no olvides compartir este video y suscribirte al canal para que puedas seguir explorando más de estas historias bíblicas que cambian la vida. Que las bendiciones de Dios estén con usted y su familia ahora y siempre. Si ha llegado hasta aquí, es evidente que tiene hambre de más de la palabra de Dios. Al concluir este recorrido por la historia de Ismael y sus descendientes, recordamos la increíble fidelidad de Dios. La vida de Ismael es una prueba de que Dios nunca abandona sus promesas, ni siquiera a quienes parecen estar al margen. El legado de Ismael nos muestra que, sin importar nuestro lugar en el gran esquema, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Llenos de propósito y promesa, los ismaelitas desempeñaron un papel importante en la historia, y su historia nos recuerda que las bendiciones y el cuidado de Dios se extienden mucho más allá de lo que inicialmente podemos ver o entender. Si la exploración de hoy de la vida de Ismael te ha tocado o ha profundizado tu comprensión de cómo Dios obra en todos los rincones de la narrativa bíblica, te animo a que te suscribas a nuestro canal para que puedas seguir explorando estas poderosas historias con nosotros. No olvides darle me gusta a este video si te resultó interesante. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y difunde este mensaje compartiéndolo con tu grupo de la iglesia, tu familia y tus amigos. Juntos podemos seguir descubriendo las verdades más profundas de la palabra de Dios y crecer en la fe. Gracias por ver este video y que Dios te bendiga a ti y a tu familia abundantemente.
Mantente atento a más historias bíblicas que pueden inspirar y transformar tu camino espiritual. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y difunde este mensaje compartiéndolo con tu grupo de la iglesia, tu familia y tus amigos. Juntos podemos seguir descubriendo las verdades más profundas de la palabra de Dios y crecer en la fe. Gracias por ver este video y que Dios te bendiga a ti y a tu familia abundantemente. Manténgase atento a más verdades únicas que pueden inspirar y transformar su viaje espiritual. Esto fue Verdad Única,